y sobredosis en el blues. Transparencia siempre ofrece el viejo blues. Gritaré en mi vida, viva el blues. Y bailaré sobre mi tumba un viejo blues. Bueno, les voy a presentar a la persona que está al frente de este tema musical, Carlos Katana. Ha sacado dos temas muy interesantes ahora, vamos a hablar de ellos. Estamos hablando de uno que se llama La Piedra Filosofal. A ver si la Piedra Filosofal sabe Carlos dónde está. Carlos, buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo está La Palma? Pues La Palma, bien. Está bien. Te lo digo porque ahora hay mucho opiniones que van a hacer con La Palma, que si La Palma va a cometer los mismos errores que el resto de las islas, en fin, ustedes todavía tienen capacidad para escapar, yo creo, ¿no? ¿O no? Bueno, en ese campo, si te soy sincero, creo que es un error, visto lo visto en otras islas. Pero bueno, cada cual tiene su camino. Bueno, Carlos, ¿qué me dices? Nuevos temas, nuevas composiciones, nueva vida, nuevo todo, ¿no? Sí, llevo trabajando ya un año o algo más con Antonio Rodríguez, guitarrista y cantante de Prana, y hemos decidido caminar el camino del blues, hacer blues. Mira, una cosa, cuando escuchaba tu tema y la inmortalidad, porque tú hablas de que para ser inmortal hay que saber escuchar un blues, ¿no? Bueno, el blues es una música con un trasfondo espiritual. Y decir que la piedra filosofal simboliza la inmortalidad, pues sí, en la música del blues, esta música se creó a principios del siglo XX, todo plasmado en el dolor, porque el dolor forma parte de la existencia humana. Y claro, la piedra filosofal puede transmutar todo, convertir cualquier metal en oro, y para mí el blues puede convertir en oro los sentimientos y las emociones. Tú eres una persona que has, digamos, caminado por muchas fases, digamos, ¿no? La rockera, ahora estás con el tema del blues, has dado también vida y música a los poetas, has musicado y has puesto temas, en castellano, temas de inglés para que la gente lo conociera. Me parece muy interesante tu aportación, Carlos. Sí, son 45 años que llevo en esto de la música. Son 45 años que tú llevas en eso de la música, pero ¿tú crees que has tenido la oportunidad? Porque realmente cuando se ve tu trayectoria, tu trabajo, lo que haces, ¿no? Yo no sé si tú has tenido la gran oportunidad, o sea, si tú has tenido apoyo, has tenido capacidad de difundir tu trabajo. Bueno, sí, he tocado con grandes músicos a nivel nacional. Personas como Tony Carmona, guitarristas como Tony Carmona o Pedro Andrea, y también teclistas como Kiflus. Creo que he tenido suerte en ese camino musical. A lo mejor, Carlos, no te digo que no, pero quiero decirte que, por ejemplo, claro, has tenido un avance, digamos, también a nivel peninsular y demás, ¿no? Pero yo no sé si todos somos profetas de nuestra propia tierra. 45 años trabajando y con calidad, no sé si todo el mundo ha captado eso, ¿sabes? No sé si me explico. Pero sí, te explicas bien, pero para mí la música lo baso más en el camino espiritual, por eso ahora quiero hacer blues. Para mí la música es llegar a mi propia esencia y a mi propia integridad, a mi alma, y así llegar a mi espíritu. Eso es lo que me interesa ahora mismo. Llegar al espíritu. Y ese planteamiento, por ejemplo, ¿te lo has, digamos, trabajado a lo largo del tiempo o ahora lo tienes más presente? ¿Cómo es el tema? Llegar a esa profundidad, me refiero. Lo he entendido con el blues, porque
Cantar blues para mí es lo más difícil que he hecho en mi vida, porque hay que emitir sentimientos auténticos. Y en ese año que llevo trabajando blues junto a Antonio Rodríguez, pues he comprendido que es importante el camino del que te he hablado, ¿no? El camino de la fortaleza del alma para la unidad con el espíritu ese. Lo comprendí con el blues en estos últimos meses. Realmente siempre ha sido porque el blues tuvo esa raíz, ¿verdad? De los en Estados Unidos, de los negros que traían en las plantaciones y tal y cual, ¿no? Y sí es verdad. Oye, ¿cuántas raíces hay en la música, por ejemplo, que tú antes comentabas al principio de dolor, ¿no? Sí. Hay muchísimas músicas que parten del dolor, ¿no? Sí, el arte en este planeta se ha basado mucho en el dolor, en todos los campos. Porque ya te he dicho que el dolor es un proceso evolutivo en este planeta. Claro. En ese camino hacia el interior que veo que estás llevando, Carlos, y tu trabajo, por ejemplo, con lo de Félix Casanova, todas esas cosas te fue abriendo campo, digamos, abriendo puertas para que tú cada vez caminaras más hacia esa espiritualidad. Sí, la poesía me ha llevado a un camino más espiritual y menos material. Y también lo que me ha pasado en la vida. Y claro, los acontecimientos cotidianos del día a día y la experiencia de años y los procesos por los que he pasado me han llevado a un camino más espiritual y menos material. Yo creo que es el camino que deberíamos tener todos, ¿no? O sea, llegar a esa espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es ese camino? Imagínate tú, no sé, este tema, por ejemplo, vamos a escuchar un momentito el otro tema, Acorazonando los sentimientos. Acorazando los sentimientos. Acorazando los sentimientos. Vamos a escucharlo y luego nos comentas. Soy el juego de un pensamiento. No eres el juego de un pensamiento. ¿Cómo se traduce, Carlos? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, eres gran creador. ¿Qué ocurre en ti, por ejemplo, para que comiences tú a escribir esa letra o a hacer esa música desde que tú la ves ahí, desde que tú no sé cómo empiezas realmente, ¿no? No sé cómo empiezas hasta verla ahora en una maqueta y convertida y que la gente la pueda escuchar. ¿Cómo se traduce toda esa magia? Bueno, los pensamientos son parte de uno, entonces pues hay pensamientos negativos y pensamientos positivos. Entonces por eso he dicho no soy el juego de un pensamiento, no quiero serlo nunca. Quiero ser la alquimia de un segundo. De ahí vamos a la piedra filosofal. En un segundo puede surgir la magia. Y luego ya depende de uno mismo cómo encauzarla, cómo admitirla. Claro. Para mí la vida es magia y ese es el camino. Claro, pero lo que te quiero decir, por ejemplo, cómo surge esa primera célula, digamos, ¿no? En tu cerebro, voy a ir por aquí, voy a hacer esto, o tengo bien una idea sobre lo que voy a hacer, por ejemplo, ahora que estamos hablando de estos dos temas, ¿no? Y entonces empieza ese trabajo, ¿no? Hay un disfrute en ese trabajo. ¿Dónde está el disfrute, Carlos? Al final, cuando tú ya lo tienes todo preparado y lo escuchamos aquí, por ejemplo, en nuestra radio, o en ese transcurso, en ese caminar que tú lo estás elaborando. Claro, esos versos son parte de un camino de muchos años. Ya te lo he dicho, experiencias vividas. Me levanto un día y de repente, pues, me viene una frase a mi cabeza que dice, no soy el juego de un pensamiento, soy la alquimia de un segundo. Y digo, ay, joder, quiero trabajarlo, me parece bueno. Y lo trabajo. Y así surge la canción.
le mando el texto a Antonio Rodríguez y Antonio me dice, ¿has escrito un blues? Y ahí empieza el camino del blues. Qué historia. O sea que ni siquiera, o sea que fue Antonio que te dijo, has escrito un blues, ¿no? Hiciste Sí, aquello sin es saber Antonio exactamente. quien realmente me abrió la puerta para yo caminar este blues. Y yo había improvisado blues con Tony Carmona y con algunos guitarristas aquí en la isla, pero nunca había grabado blues. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te has sentido grabando el blues? Pues me he sentido Es más decir, fuerte que antes. claro que, es decir, tú dices, Porque son 40... el blues ya te he dicho que para mí es una fuerza. El blues te lleva a un cruce de caminos. En ese cruce de caminos ya Robert Johnson escribió a principios del siglo XX esta famosa canción de Cruce de Caminos. Y para mí el cruce de caminos al que he llegado, es llegar a un cruce de caminos donde allí está la sombra y también la luz, está el espíritu y el materialismo. Y el blues a mí me ha llevado ahí, ¿no? A ese cruce de caminos, y ya el blues como poder y como fuerza, pues no decide por mí, decido yo. Y el blues me dice, elige el camino. Sí. ¿Has pensado que el blues, cómo no habías llegado tú, por ejemplo, antes a él, aunque habías comentado antes que lo habías interpretado y tal, con Tony Carmona y demás, pero el haberlo trabajado antes o cada cosa tiene que llegar en su momento? Cada cosa llega en su momento. Y bueno, trabajar el blues, ya te he dicho que es muy complicado, por lo menos para mí, pero cuando te encuentras con Antonio Rodríguez, que es una persona que empezó tocando la guitarra haciendo blues y luego ya pues se hizo cantante y compositor y guitarrista de Paraná, pero Antonio empezó trabajando blues como un buen guitarrista, un amigo, ¿no? Que solo tocaba blues y sobre todo blues clásico. Y claro, pues la suerte que tengo de poderlo caminar es que Antonio tiene mucho conocimiento sobre el blues. Pero llevamos el blues a nuestro estilo, a nuestro terreno. No imitamos a los negros norteamericanos. Hacemos nuestro propio blues, en nuestra propia experiencia vital. Bueno, también cuando hacías los temas clásicos del rock de siempre que tú comentabas o me comentaste una vez, que lo que pretendías era que la gente supiera qué decían las canciones, qué decía, cuál era el contenido que tenía, ¿no? Sí, claro. Yo es que también le dabas tu propia rúbrica, ¿no? Sí, le daba mi personalidad. Y claro, yo elegía a los poetas del rock que más me gustaban, que era pues, Jim Morrison, Lou Reed. Joder, no se me olvida el día que me contaste que fuiste al cementerio a ver a Jim Morrison. La tumba de Jim Morrison. La tumba de Jim Morrison. Es que en el año me lo explicaste tan bien. Sí, Oíste, me lo explicaste tan bien, Carlos, que lo tengo presente. Es que parece que te estoy escuchando ahora. Porque lo explicabas diciendo lo que había sentido allí. Cuando luego fuiste a lo del café y tal, bueno, que era una pasada, ¿sabes? Sí, es que Jim Morrison para mí fue muy importante en mi vida porque cuando era un adolescente, los temas de Doors, la poesía de Jim Morrison fue lo que me abrió un camino para que yo quisiera cantar rock. Carlos, ¿tú cuándo comenzaste de alguna manera a caminar, a pasear, a disfrutar por el mundo de la música? Tendrías muchas alternativas en aquella época. Tú caminaste, alguien te dijo vete por aquí, o tú lo fuiste descubriendo tú mismo. No, lo fui descubriendo yo mismo. Claro, uno mismo. Pues viendo programas musicales en televisión española. Ahí sobre todo eso fue cuando vi por primera vez a los Burning, ¿no? Programas musicales en televisión española. Ahí quería yo llegar, Carlos. ¿Por qué? Porque claro, todo lo que estás comentando, tanto esto como los trabajos que has hecho anteriormente y tal, ¿no?
¿por qué no disponemos? Porque tenemos las armas para hacerlo, tenemos las herramientas, pero no tenemos un programa de música, no tenemos potencialidad para que la gente aprenda, ¿entiendes? Y todas estas cosas que estás haciendo pueden llegar a la gente. No entiendo por qué. Yo no sé si es porque son muy costosos para las televisiones, montar equipo, iluminación y demás, o porque hay pues poco interés general. Yo creo que será poco interés de los que tú veías en ese momento, por ejemplo, programas musicales. ¿Tú crees que costaba tanto en aquella época y que no había tantos medios como ahora? Yo pienso que no. Yo realmente creo que ahora ya no hay tanto interés como lo hubo a finales de los 70 o los 80. Eso es lo que pasa, ¿no? Y las televisiones buscan audiencia. Y la música, pues, cada vez está más... Aquí en La Palma, por ejemplo, hay pocos locales donde se escuche blues, jazz o rock. Hay muy poquitos. Y antes había muchos. Y antes había muchos. Sí, en los 80 sonaban muchos grupos nacionales de rock en muchos bares. Ahora, es decir, estamos hablando de un retroceso en ese sentido, ¿no? Bueno, yo no sé si el reggaetón es un retroceso o no. A mí no me interesa. Bueno, eso es buena pregunta. Bueno, buena pregunta. Pues claro, es lo que hay ahora, ¿no? Entonces, para gente que ha machacado, que ha disfrutado y que ha comido y masticado otros sistemas, quizás este no le venga, pero es el momento que se vive ahora, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Continuar con... O cómo se le puede explicar a las nuevas generaciones también un poco lo que estábamos hablando de lo que significa el otro tipo de música, porque a lo mejor se pierde la oportunidad porque tampoco las ven en ninguna parte. Yo pienso que la cultura es un legado que se va transmitiendo. Yo, para entrar y gustarme lo que es el rock, pues el hermano mayor de mi amigo, cuando teníamos 13, 14 años, compraba vinilos de rock. Y ahí empecé a escuchar a bandas como Pink Floyd, Led Zeppelin, y luego en televisión había un programa cuando yo tenía 13 o 14 años, a finales de los 70, que era Popgrama, de Carlos Tena. Y ahí cuando vi por primera vez a The Rolling Stone, pues dije, wow, era una actitud, ¿no? Era una gran fuerza, ¿no? Y luego ya pues llegaron los 80, un programa se llamó La Edad de Oro, de Paloma Chamorro. Empezaron a salir bandas inglesas y también bandas de la movida madrileña de ese entonces, ¿no? Y luego estaba enganchado por los sábados por la mañana a esta caja de ritmos, que ahí tocaban todos los grupos de principios de los 80 que rolaban por Madrid. Y luego estuvo Aplauso y Tocata, que nos lo ponían en la televisión los sábados, no sé si eran las 4 o 5 de la tarde, donde mis amigos y yo nos quedábamos a ver el Aplauso y Tocata para luego salir a la calle y comentar las bandas y grupos nuevos que habíamos conocido. Yo echo de menos todo eso, ¿no? Y cuando nos reuníamos en las casas, ¿no? Coño, ya nos quedamos sin tiempo. Nos quedamos en las casas de los amigos para ir a escuchar música, ¿no? Me acuerdo. Carlos, se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando. Venga, pues muchas gracias. Gracias, Javier, y felicidades por tu trabajo, ¿vale? Muchas gracias. Chao. Un abrazo. Adiós, chao. Estás escuchando El Rompeolas con Javier Rodríguez.